Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a revisar el día de hoy el capítulo número 18 del libro La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Y el capítulo se llama Donde Phileas Fogg y Picaporte... No, se llama Donde Phileas Fogg, Picaporte y Fix, cada cual por su lado, va a su negocio. Durante los primeros días de la travesía, el tiempo fue bastante malo. El viento arreció mucho, fijándose en el noroeste. Contrarió la marcha del vapor y el Rangón, demasiado instable, cabeceó considerablemente, adquiriendo los pasajeros el derecho de guardar rencor a esas anchurosas oleadas que el viento levantaba sobre la superficie del mar. Durante los días 3 y 4 de noviembre, fue aquello una especie de tempestad. La borrasca batió el mar con vehemencia. El Rangón debió estarse a la capa durante media jornada, manteniéndose con 10 vueltas de hélice, nada más, a fin de tomar las olas al sesgo. Todas las velas estaban arriadas, y aún sobraban todos los aparejos que silbaban en medio de las ráfagas. La velocidad del vapor, como es fácil concebirlo, quedó notablemente rebajada, y se pudo calcular que la llegada a Hong Kong llevaría 20 horas de atraso y quizá más, si la tempestad no cesaba. Phileas Fogg asistía al espectáculo de ese mar furioso, que parecía luchar directamente contra él, sin perder su habitual impasibilidad. Su frente no se oscureció ni un instante, y sin embargo, una tardanza de 20 horas podía comprometer su viaje haciéndole perder la salida del vapor de Yokohama. Pero ese hombre sin nervios no experimentaba ni impaciencia ni aburrimiento. Hasta parecía que la tempestad entraba en su programa y estaba prevista. Miss Aouda, que habló de este contratiempo con su compañero, lo encontró tan sereno como siempre. Fix no veía las cosas del mismo modo. Al contrario, la tempestad le agradaba. La satisfacción no tendría límites si el Rangón llegase a verse obligado a huir ante la tormenta. Todas estas tardanzas le cuadraban bien, porque pondrían a Mr. Fogg en la necesidad de permanecer algunos días en Hong Kong. Por último, el cielo, con sus ráfagas y borrascas, estaba a su favor. Se encontraba algo indispuesto, pero esto era lo de menos. No hacía caso de sus náuseas, y cuando su cuerpo se retorcía por el mareo, su ánimo se ensanchaba con satisfacción inmensa. En cuanto a Picaporte, bien se puede presumir a qué cólera se entregaba durante ese tiempo de prueba. Hasta entonces, todo había marchado bien. La tierra y el agua parecían haber estado a disposición de su amo. Vapores y trenes, todo obediente. El viento y el vapor se habían concertado para favorecer el viaje, pero habría llegado la hora de los desengaños. Picaporte, como si las 20,000 libras de la apuesta debieran salir de su bolsillo. Ya no vivía aquella tempestad, le exasperaba. El viento le enfurecía y de buen grado hubiera azotado a aquel mar tan desobediente. Pobre mozo. Fix le ocultó cuidadosamente su satisfacción personal, e hizo bien, porque si Picaporte hubiera adivinado su alegría secreta, lo hubiera pasado mal. Durante toda la borrasca, Picaporte permaneció sobre el puente del Rangón. No hubiera podido estarse abajo. Se encaramaba a la arboladura y ayudaba las maniobras con la ligereza de un mono, asombrando a todos. Dirigía preguntas al capitán, a los oficiales, a los marineros, que se reían al verle tan desconcertado. Picaporte quería a toda costa saber cuánto duraría la tempestad, y le mostraban el barómetro, que no se decidía a subir. Picaporte sacudía el barómetro, pero nada obtenía, ni aun con las injurias que prodigaba al irresponsable instrumento. Por fin amainó la tempestad. El mar se modificó en la jornada del 4 de noviembre. El viento volvió 2 cuartos al sur y se tornó favorable. Picaporte se serenó juntamente con el tiempo. Las gavías y foques pudieron desplegarse, y el Rangón prosiguió su rumbo con maravillosa velocidad.
pero no era posible recobrar el tiempo perdido. Era necesario resignarse, y la Tierra no se divisó hasta el día 6 a las 5 de la mañana. El itinerario de Phileas Fogg señalaba la llegada para el 5. Había, pues, una pérdida de 24 horas, y necesariamente se perdía la salida para Yokohama. A las 6, el práctico subió a bordo del Rangón y se situó en el puente para dirigir el buque por los pasos hasta el puerto de Hong Kong. Picaporte ardía en deseos de preparar a ese hombre si el vapor de Yokohama había partido, pero no se atrevía, por no perder la esperanza hasta el último momento. Había confiado sus inquietudes a Fix, quien trataba, el muy zorro, de consolarlo, diciéndole que Mr. Fogg lo arreglaría tomando el vapor próximo, lo cual daba inmensa rabia a Picaporte. Pero si Picaporte no se aventuraba a hacer preguntas al práctico, Mr. Fogg, después de haber consultado su Bradshaw, le preguntó con calma si sabía cuándo saldría un buque de Hong Kong para Yokohama. Mañana a la primera marea, respondió el práctico. Ah, exclamó Fogg sin más. Picaporte, que estaba presente, hubiera abrazado de buen grado al piloto, a quien Fix retorcería con gusto el cuello. ¿Cuál es el nombre de ese vapor?, preguntó Mr. Fogg. El Carnatic, respondió el piloto. ¿No debía zarpar ayer? Sí, señor, pero tenía que hacer reparaciones en su caldera y se aplazó su salida para mañana. Gracias, respondió Mr. Fogg, y con paso automático bajó al salón del Rangón. En cuanto a Picaporte, tomó la mano del práctico y le estrechó vigorosamente diciendo: «Usted es magnífico». El hombre nunca habrá llegado a saber, probablemente, por qué sus respuestas le valieron tan amistosa expansión. Después de un silbido de la máquina, el vapor, entre aquella flotilla de juncos, tancas, barcos de pesca y buques de todo género que obstruían la entrada a Hong Kong. A la 1, el Rangón estaba en el muelle y los pasajeros desembarcaban. En estas circunstancias debemos convenir en que el azar había favorecido a Phileas Fogg. Si la necesidad de reparar sus calderas, el Carnatic, se hubiera marchado el 5 de noviembre y los viajeros para el Japón hubieran tenido que aguardar durante 8 días la salida del vapor siguiente. Es cierto que Mr. Fogg estaba 24 horas atrasado, pero ese atraso no podía tener consecuencias importantes. En efecto, el vapor que hace la travesía del Pacífico desde Yokohama a San Francisco estaba en correspondencia directa con el de Hong Kong y no podía salir antes de la llegada de este. Habría, evidentemente, 24 horas de atraso en Yokohama, pero durante los 22 días que dura la travesía del Pacífico, sería fácil recobrarlas. Phileas Fogg se hallaba, pues, con 24 horas de diferencia en las condiciones de su programa, 35 días después de la salida de Londres. El Carnatic no debía salir hasta el día siguiente a las 5, y por consiguiente podía Mr. Fogg disponer de 16 horas para sus asuntos, es decir, para los de Miss Aouda. Al desembarcar, ofreció su brazo a la joven y la condujo a una litera, pidiendo a los porteadores que le indicasen una fonda. Le designaron el hotel del club, a donde llegó el palanquín 20 minutos después, seguido de Picaporte. Se tomó un cuarto para la joven y Phileas Fogg cuidó que nada le faltase. Después, le dijo que iba inmediatamente a ponerse en busca de los parientes a cuya protección sería encomendada. Al mismo tiempo, dio a Picaporte la orden de permanecer en la fonda hasta su regreso, para que la joven no estuviese sola. El caballero se hizo conducir a la bolsa. Allí conocerían probablemente a un personaje como el honorable G.G. Era uno de los más ricos comerciantes de la ciudad. El sujeto a quien se dirigió Mr. Fogg conocía, en efecto, al negociante Parsi, pero hacía 2 años que éste, después de haber hecho fortuna, había ido a establecerse en Europa, en Holanda, según se creía, lo cual se explica por las numerosas relaciones que había tenido con este país durante su existencia comercial. Phileas Fogg volvió al hotel del club y al punto se presentó ante Miss Aouda,
a quien, sin más preámbulo, manifestó que el honorable GG no residía en Hong Kong, habitando probablemente en Holanda. Miss Aouda no respondió nada. Se pasó la mano por la frente y estuvo meditando durante algunos instantes. Después dijo con suave voz: ¿Qué debo hacer, Mr. Fogg? Muy sencillo, respondió el caballero. Venir a Europa. Pero yo no puedo abusar. No abusa, y su presencia no entorpece mi programa. ¿Picaporte? Señor, respondió Picaporte. Vaya al Carnatic y reserve 3 camarotes. Picaporte gozó de seguir el viaje en compañía de la joven, que le trataba con mucha deferencia. Dejó al punto el hotel del club. Y aquí termina el capítulo número 18 de nuestro libro La Vuelta al Mundo en 80 días. Y continuamos con el capítulo 19, que se llama Donde Picaporte se toma demasiado interés por su amo y lo que se sigue. Y bueno, como a manera de resumen, en este capítulo, pues llegaron ya a Hong Kong. Para sorpresa prácticamente de nadie, pues la chica no se quedó ahí, ¿no? Ahora los va a acompañar hasta Europa. El siguiente viaje que van a hacer va a ser de Hong Kong a Yokohama. No sé cuántos kilómetros habrá entre Hong Kong y Yokohama. Esa es la primera pregunta que voy a investigar. Del capítulo anterior, Singapur, me puse a investigar algunas cosas. No sabía geográficamente dónde estaba Singapur. Ahora ya lo encontré y la primera pregunta que se me ocurrió fue, pues, ¿cuál es la capital de Singapur? Respuesta: la ciudad de Singapur. No pasa como aquí en nuestro país, en México. Eh, Pude ver brevemente así también el área de Malaca, que Malaca siempre se me ha hecho una palabra muy buena, Malaca. Entonces, pues ahora se viene un viaje de Hong Kong a Yokohama, y seguramente de Yokohama cruzarán ya todo el Océano Pacífico para llegar a América. No sé a qué ciudad de América lleguen, yo creo que debe ser en California, San Francisco probablemente, San Diego, no sé. Tenemos que revisar. ¿México? No, no creo. No creo. Tenemos pocas posibilidades de aparecer en ese libro. Pero bueno, veremos en los siguientes capítulos. Hasta luego.